Uruguay por día se registra una denuncia por acoso laboral según datos oficiales. El año pasado, el Ministerio de Trabajo recibió más de 3.000 reclamos por condiciones de trabajo y derechos fundamentales laborales. Fueron 1.546 las denuncias por condiciones generales de trabajo, 1.166 por condiciones ambientales y 483 por derechos fundamentales. 64% de las denuncias por derechos fundamentales corresponden a acoso moral y el 12% a acoso sexual. El resto a represión sindical y de otras características, según refiere un informe de la Inspección General del Trabajo. Con estos datos, se concluye que se registró una denuncia por acoso en el trabajo por día. En marzo de 2016, se comenzó a utilizar un nuevo registro de denuncias de derechos fundamentales en el trabajo. Se incorporó un formulario de relevamiento de datos con fines estadísticos para poder describir los perfiles de los denunciantes y los denunciados. Comparando con los datos de 2015, el Ministerio de Trabajo concluye que el año pasado hubo menos denuncias por acoso moral y sexual. En el resto de las denuncias también se registró una baja. El Ministerio cuenta con 137 funcionarios de Contralor, entre inspectores y supervisores apoyados por un equipo de 16 abogados. Todos tienen dedicación exclusiva desde 2007. Este informe al que hacía referencia, obviamente por el trabajo de la Inspección General de Trabajo y de la Seguridad Social, los datos recabados a lo largo del año, hablan de las denuncias. Vamos a ver qué piensa sobre esto la psicóloga especialista en moving y bullying, Silvana Giachero, que una vez más nos visita aquí en Arriba Gente para entender un poco más esta problemática y para también familiarizarnos con algunos términos y algunos datos que escuchábamos en este informe, que de alguna manera es el disparador, el motivo de esta entrevista. Bienvenida, Silvana, un placer tenerte nuevamente. Muchas gracias por la invitación. Silvana, lo primero que te voy a preguntar es, estamos acostumbrados al término bullying, tal vez no sea necesario explicarlo. El moving todavía me parece que no lo tenemos muy incorporado. ¿A qué le llamamos mobbing o moving? Mobbing, bien. Ahí está. El término mobbing proviene de la etología, ¿no? Del mundo animal. Lo descubre el padre de la etología, Lorenz, cuando descubre que varios microorganismos débiles se unían para destruir o expulsar a uno más fuerte. De ahí sale el término, lo toma Lehmann, para describir las conductas a nivel organizacional. Lo que René Girard llama los procesos del chivo expiatorio, ¿no? Cuando una persona dispara un proceso a través de injurias, difamación hacia otro trabajador que selecciona como víctima, que va a ser la persona violentada, y empieza a sumar adeptos, generando un proceso de mimetización donde los demás se suman, ya sea para hostigar o en el silencio, que también es complicidad, ¿no? Estas dinámicas son muy perversas, generan mucho miedo, y cuanto más poder va teniendo el hostigador, menos poder va teniendo la víctima. A su vez, esta violencia, que es sistemática, repetitiva y sostenida en el tiempo, que no es un conflicto puntual, no son problemas personales, lo que va haciendo es que la víctima se vaya enfermando. El núcleo de esta violencia es psicológica, por eso el término acoso moral no existe. Lo que es mobbing es acoso psicológico. El término moral viene de una deformación de lo que Marie-France Irigoyen le llama en Francia, cuando descubre este fenómeno en la clínica. Ella estuvo en mi congreso y lo estuvimos discutiendo, donde el término moral en francés significa emoción, psiquis, mente. En español el término moral es costumbre, tiene un concepto totalmente diferente. Pero ¿qué pasa? El término moral en la abogacía es más conocido. Y entonces, si bien puede haber daño moral, el acoso es violencia psicológica sistemática y repetitiva. Que después haya herramientas institucionales que se empiecen a utilizar, porque la víctima empieza a degradarse, empieza a enfermarse, empieza a no poder ir a trabajar, le dan crisis de pánico, empieza con angustia, con trastornos de memoria. Estos son los síntomas del estrés postraumático que genera esta violencia en cuotas. Entonces lo que va a pasar es que la víctima va a ser como la culpable, ¿no? O se va a depositar en ella la responsabilidad de que, mira, como es mal trabajador, o es problemática, o es conflictiva, entonces le pasa esto. Ahí viene que le bajan las notas, las sancionan, las trasladan, le sacan tareas, y ahí viene todo el acoso donde el depredador lo que va a utilizar son esas herramientas institucionales para acosar a la víctima. Pero el término científico mobbing es acoso psicológico
tortura psicológica. Lehmann le llamaba el crimen perfecto, porque en realidad muchas veces no tenemos pruebas, no tenemos testigos, no hay sangre, no hay machucones, nadie quiere hablar. Y por lo general cuando se hacen las denuncias, en este caso en el ministerio, lo que nos encontramos es que cuando hacen la investigación administrativa, todos los testigos que hay hablan mal de la víctima, porque la víctima ya está satanizada. Y eso a su vez le quita culpa a las personas que hostigan. Ese es la culpa como arma de tortura, es lo que utiliza el hostigador para manipular al resto y decirle, bueno, la víctima se lo merece. Entonces, como la víctima se lo merece, todos estamos libres de culpa. Y la linchamos como las casas de bruja en la época de la Inquisición, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Cuando hacen la investigación y encuentran de que todos hablan mal de la víctima, evidentemente, ¿cuál va a ser el diagnóstico? De un abogado o de un equipo de inspectores que no saben profundidad del tema, porque es un tema puramente científico, muy específico, ¿tá? Donde hay que tener herramientas muy específicas para diagnosticar realmente si estamos frente a una víctima o un acosador. Entonces van a decir, bueno, si el problema es de la víctima. Uno de los indicadores y de las pruebas para saber que estamos frente a un caso de acoso laboral es justamente que todos hablen mal de la víctima, o que la mayoría, porque eso no es un proceso natural y normal. Yo siempre digo, no todos nos pueden querer, pero tampoco es normal que todo un grupo esté en contra de una persona. Eso se llama el chivo expiatorio, justamente. Y a eso hay que sumarle un montón de pruebas que no se tienen en cuenta, como por ejemplo... ¿Por qué lo hacemos? ¿Por qué la naturaleza humana necesita de un chivo expiatorio en un... Muy buena pregunta. En un ámbito laboral? Mira, los procesos del chivo expiatorio existen desde que el hombre existe en sociedad. La sociedad... las primeras reglas básicas para la unión del ser humano, eso lo estudia René Girard muy bien, lo pueden investigar, es que se unen en contra de alguien, claro, de un enemigo. La unión en contra de alguien es un proceso natural, lo vemos también en el mundo animal, ¿bien? Entonces, antes se sacrificaba un niño, se sacrificaba una mujer a un dios para que durante un año no hubiese problemas, ¿tá? Y así sucesivamente. Después tenemos los grandes fenómenos sociales como el de Hitler, Stalin, la Casa de Brujas. Esos fueron fenómenos masivos de chivo expiatorio, ¿verdad? Pero ¿qué pasa? Hoy en día la sociedad evolucionando de tal manera que la violencia psicológica ha ido creciendo y se ha ido especializando. Cuanto más se ha sancionado la violencia física, más crece este tipo de violencia, que es el modo de funcionamiento de las personalidades psicopáticas, que a su vez las personalidades psicopáticas van en crecimiento porque son las que más se adaptan a esta sociedad, su forma de funcionar, ¿bien? Entonces, cuando a eso le agregamos el individualismo, el narcisismo, la competitividad y el caos que muchas veces tenemos en los lugares de trabajo, donde no hay reglas claras, donde los cambios son permanentes, donde hay abuso de poder. Entonces estos fenómenos generan unión en el grupo, entonces prenden rápidamente. Por eso nosotros decimos que hay determinadas estructuras organizacionales que funcionan muy bien como caldo de cultivo para este tipo de dinámica. Y esto lo vemos muchas veces dentro del Estado. No en el ánimo de criticar el Estado, porque no es un fenómeno que pase solamente en Uruguay, pasa en todas partes del mundo, que donde se da más el acoso laboral es dentro del Estado. Y ahí hay una deficiencia en cuanto al Ministerio de Trabajo lo que hace cuando hay una denuncia de alguien que es del Estado, de un funcionario del Estado, lo que hace es pedirle a la institución donde está siendo acosado que se abra un expediente, que se haga una investigación administrativa. Ese es un punto muy interesante y quiero ir en un ratito a esta cuestión de por qué en este contexto, en esta sociedad bajan las denuncias, sin embargo, lo que suena hasta paradójico. Pero no me quiero apurar, antes quiero pasar por otro aspecto ya mencionado. Metiéndome en la cabeza del que lidera el acoso, no tanto de esa mayoría silenciosa que se pliega o que por no decir nada termina siendo cómplice. ¿Qué busca el acosador? Es decir, ¿busca que despidan a su compañero o hay un disfrute en la permanencia del compañero y en el sufrimiento visto periódicamente? Muy buena pregunta. Las dos cosas. Tenemos varias escalas de personalidades psicopáticas, por decir de alguna manera. Tenés desde la menos perversa a la más perversa. La menos perversa lo que va a buscar es el poder.
y la satisfacción de ganar y de depredar y de ver sufrir al otro muchas veces, ¿no? Pero en la escala más alta lo que tenemos es el placer por dañar, el placer por el placer mismo. Entonces, no es tanto quiero que la persona se vaya, quiero verte cómo te destruís, cómo te enfermás y si te suicidás, claro, mejor. Entonces ahí, por ejemplo, tenemos los ejemplos que muchas veces se dan en instituciones del Estado, donde la persona está sin tarea, sin trabajo alguno, en una esquinita, aislado totalmente, nadie le habla, o sea, es un ente, no existe, no hay cosa peor para el ser humano que eso, porque va contra la propia naturaleza social del ser humano. Y solemos decir, bueno, que no se queje porque cobra el sueldo, ¿no? Es un comentario que se hace muy comúnmente, que me parece también muy perverso. Lo que pasa es que la persona logra conseguir a alguien que se acuerda que él fue un buen funcionario, logra conseguir que alguien lo pida un traslado, va a su jefe, supongamos que él es el hostigador, y le dice, no te doy el traslado, pero ¿para qué me querés acá si yo no estoy haciendo absolutamente nada, no te sirvo para nada y no me querés? Acá te vas a quedar. Esa es la modalidad más perversa y más destructiva que puede llevar el suicidio a la persona como una medida de desesperación o a buscar venganza con su propio hostigador, ¿no? Nosotros tenemos un mecanismo a nivel cerebral donde cuando nosotros somos atacados o agredidos, lo que nosotros hacemos es buscar ayuda. Cuando no encontramos ayuda, que en los casos de mobbing nunca la persona encuentra ayuda, lamentablemente, y menos dentro de la empresa, nuestro cerebro más primitivo tiene dos tipos de reacciones, la huida o el ataque. Entonces ahí nosotros tenemos que diferenciar dos tipos de violencia. Nosotros tenemos una violencia defensiva, que sería esta violencia, y tenemos una violencia depredadora, que es la que utilizan los depredadores, que es estratégica, fría, que tiene un objetivo y que generalmente es muy sutil, no es visible. Entonces la persona, cuando tú la acorralás, como pasa en los casos de bullying, puede buscar la huida, el suicidio, o puede matar a su victimario. Yo he tenido acá en el Uruguay algunos casos que han sido paradigmáticos, que por supuesto no han salido a la prensa, donde la persona ha ido a asesinar a su victimario. O sea, se lo acorrala a tal punto a la persona que es desesperante. La persona te dice, no puedo más, necesito terminar con este infierno, quiero que me dejen en paz. Esa es una frase que generalmente se repite muchísimo en las víctimas de acoso laboral. ¿Qué pasa en estructuras particularmente verticalistas y estatales, como las Fuerzas Armadas y la policía, con todo esto? Y ahí es mucho más grave porque si bien esta violencia a nivel general está naturalizada, banalizada, solapada, justificada en el chiste, justificada en las novatadas, por ejemplo, en esas estructuras está aún más justificada. Es más, está vista como necesaria, como una modalidad de aprendizaje. Nosotros creemos que la tortura psicológica o la tortura física fortalece a las personas y es todo lo contrario. Las enferma, las debilita, les genera estrés postraumático, porque es para el aparato psíquico la violencia física es lo mismo que la violencia psicológica. Lo que pasa es que nosotros no lo hemos logrado todavía entender la importancia que eso tiene, ¿no? Entonces, mientras no cambiemos esos paradigmas y la educación, como me decía una nena el otro día, le decía a la directora lo que me hacía, decía, bueno, aprovecha esta oportunidad para hacerte fuerte. O sea, tenemos esa cosa inculcada. Y en estas estructuras tan verticales, donde la educación está basada muchas veces, en estas prácticas de maltrato, es realmente muy grave. Nosotros tenemos casos realmente muy graves dentro de esas estructuras. Pero bueno, hay un camino muy largo para recorrer, hay que cambiar muchos paradigmas, hay que cambiar esta cosa de, sobre todo hay que educar a la población en no sumarse a las dinámicas de acoso laboral. Porque las dinámicas de acoso laboral existen porque hay cómplices. Si no hubiera cómplices, estos fenómenos no se hacen. Lo que pasa que ahí, Silvana, entramos en un tema que lleva décadas. Yo, durante toda mi etapa de niñez y de adolescencia, recorrí el interior del país por los trabajos de mi madre. Y había un denominador común en los lugares donde yo estaba. Digo esto porque muchas veces uno cree que las cosas son de Montevideo, cierto tipo de prácticas o lo que sean. Y había cuestiones muy crueles que se practicaban, a las que jamás me sumé,
Por ejemplo, por decir una pavada, nunca jamás le tiré de las orejas a alguien cuando cumplía años, porque había una práctica que cuando ya venía el tercero, el cuarto o el quinto a tirarte las orejas, parecía que te lo querían arrancar. Y no terminaba de entender en dónde estaba esa práctica y el placer sádico de hacer eso. O lo que los varones conocemos como la morta, ¿no? Otra de las barbaridades que se practican. Y yo recuerdo que generalmente, como yo no participaba de eso, cuando alguien pretendía alguna de esas cosas conmigo, mi reacción era tremendamente violenta. Claro. Yo quería matar a todo el mundo. Porque yo decía, si yo no lo hago, a mí no me lo hagan. Claro. Entonces tú decís, educar, sí, pero uno lo ve en el trabajo, que hay prácticas salvajes terribles, y feroces. Terribles. Y están incorporadas como una broma. Sí. ¿Y cómo cambiamos eso? Y a veces ni siquiera como una broma, es como que bueno, es así, punto. O transgiversan la realidad, o peor aún, cuando el victimario desestabiliza a la víctima emocionalmente y da vuelta a la situación. Por ejemplo, ¿entendés? Por ejemplo, los casos, cuando nosotros decimos de las denuncias en el Ministerio de Trabajo, yo quisiera saber cuántas realmente son resueltas, en qué tiempo y cuáles son a favor realmente de las víctimas. Sí, ¿a porque quién muchas se logra? veces yo he visto casos que es el victimario el que gana como víctima. Claro. Y eso realmente asusta, porque le estás dando un poder, ¿tá? O sea, toda aquella violencia que tú no sanciones o que encima la justifiques, la estás haciendo crecer. En esto nos estás contestando una pregunta que formaba parte del menú que teníamos con Martín, que era previo, o sea, vimos el informe, ¿qué te parecían estas cifras? Es decir, porque la conclusión era la disminución de las denuncias habla de que estamos mejorando en ese tema. No, habla de miedo, de descreimiento en el sistema. De desánimo a hasta denunciar. Escúchame, yo tengo gente que tiene las denuncias hechas en el Ministerio de Trabajo 4 o 5 años. ¿tá? Yo entiendo que ahora ha mejorado últimamente mucho, está mucho más ágil, más rápido. Pero si una denuncia de acoso sexual por ley tiene 30 días para ser resuelta, una denuncia de acoso laboral que es mucho peor que el acoso sexual, ¿En qué sentido? porque es una violencia en cuotas. El acoso sexual es un hecho puntual. ¿tá? El acoso laboral es una violencia en cuotas. Y te digo más, el acoso sexual deriva 100% de los casos en acoso laboral. ¿tá? Entonces, en realidad, habría que tener una ley que contemple y junte las dos cosas, ¿bien? Pero vos no podés estar 1 año, 2 años esperando que el Ministerio de Trabajo se expida. Y mientras tanto, ¿qué haces? Tú denuncias, suponete, sos un trabajador privado, denuncias a tu empresa. Esa denuncia es pública, la empresa se entera todo lo que tú declaraste y pusiste. ¿Cómo vas a trabajar cuando ya estás sufriendo acoso laboral? ¿En qué condiciones volvés a trabajar a ese lugar? Obviamente. Tenés que pedir una licencia médica, ¿tá? No te la dan. ¿tá? Tenés que pedir una licencia psiquiátrica, ¿tá? Por ahí te la dan. Pero cada vez que tenés que ir al médico, el sufrimiento y la angustia que tienen los pacientes de si le van o no le van a dar la licencia psiquiátrica. No porque esté loco, sino porque no puede ir a trabajar a ese lugar, porque lo están destruyendo, lo están matando lentamente. Eso es lo que la gente no logra entender. ¿tá? A eso después ahora cada vez hay más juntas médicas, porque las personas, ¿tá? como hay mucho ausentismo laboral y sobre todo mucho en licencia psiquiátrica, y no porque los trabajadores estén locos, sino porque las condiciones de trabajo se han vuelto muy tóxicas y enferman a las personas, ¿tá? Entonces, esas juntas médicas presionan también al trabajador a volver a trabajar. Entonces vienen, te piden un informe o te piden que los acompañes o no duermen de noche, empiezan con vómitos, a sentirse mal, a hacer crisis de pánico, porque el terror de que no te crean, ¿tá? que es lo que comúnmente pasa. ¿tá? Por suerte, hoy en día hay más conocimiento y tenemos muchos médicos dentro de las juntas médicas que tienen mucho conocimiento sobre el tema y son muy compasivos con las víctimas. Pero son la minoría, no son la mayoría. ¿tá? Entonces, los presionan, no les creen, le dicen que eso son pavadas, que está bien, que no ven nada en él que no pueda volver a trabajar. ¿tá? Te obligan a volver a trabajar. La persona no puede. Muchas veces no pueden ni salir de su casa por el solo hecho de pensar que tienen que ir a ese lugar de trabajo. Entonces, hay todo un sistema que no mira por la víctima y que de alguna manera conspira
para revictimizar a la víctima. Esto genera un proceso secundario de revictimización. Tenemos que ir cerrando y hay un par de anuncios que quiero que Silvana haga, pero en el final te pregunto, como especialista en casos que has tenido, ¿las situaciones son realmente graves? Es decir, ¿hay gente que ha pensado en la posibilidad de quitarse la vida? Horrible. ¿Sí? Hay personas que quedan como muertos vivientes, le digo yo. ¿Está? Fuera del sistema productivo, totalmente solos, porque esto es como una bacteria que va contaminando toda la vida de la persona. Entonces, hasta si tienen una familia, los hijos se van, si tienen una pareja, la pareja se divorcia, los amigos se alejan. Esto es un modelo circular de contaminación que justamente está en el libro. ¿Tá? Entonces, ¿qué pasa? La persona queda totalmente sola, económicamente desfinanciada, psicológicamente destruida, ¿tá? Sin volver a poder tener un trabajo. Por otro lado, las terapias que hoy curan, que es la terapia en MDR, son tratamientos relativamente caros, son muy cortos, curan a las personas, pero la persona cuando queda totalmente destruida, ni denunciar quiere, ni tratamiento quiere, y muchas veces terminan en el suicidio. ¿Terapia en MDR, dijiste? Terapia en ¿Qué MDR. es eso? La terapia en MDR es un modelo terapéutico. Vos tenés conductismo, psicoanálisis y el modelo MDR, que es el último que surge en Estados Unidos, que es un modelo basado para curar el trauma, el estrés postraumático, nace con los heridos de guerra, es lo que se utilizó en Dolores, lo que usamos en Dolores para las catástrofes, y la violencia psicológica, al ser repetitiva y sistemática, genera estrés postraumático en las víctimas a largo plazo, y lo que hace el MDR es trabajar en el trauma, reprocesarlo y desensibilizarlo para que el cerebro pueda digerir esa información, cosa que lo tendría que haber hecho naturalmente en el sueño REM cuando nosotros dormimos. Lo que nosotros hacemos es reprocesar esa información en forma artificial, digamos. Entonces ahí la persona logra, al reprocesar toda esa información congelada que queda, que es terrible, logra tener como un aprendizaje de eso y empieza a fortalecerse. Ahí empieza a tomar decisiones. Y muchas veces las decisiones no es denunciar. ¿Tá? Si bien es cierto, hay que decirle a la persona que denuncie, hay que tener mucho cuidado, porque esto es como un juego de ajedrez, estamos en una violencia perversa. Entonces, muchas veces, si nosotros llevamos a la persona que denuncie, no solamente a veces la estamos metiendo en un lío peor, sino que la estamos llevando a que pierda definitivamente su trabajo. Claro. ¿Ah? Entonces, hay que tener mucho cuidado en la estrategia a seguir. Por eso yo siempre le digo a mis pacientes, acá hay dos caminos. Uno es la parte legal, que esa se la dejo al equipo de abogados, que son los que van a armar la estrategia si tú querés hacer la parte legal. Y otra es la parte de curar el daño que te hicieron, porque si no, nunca más vas a volver a ser la misma persona. ¿Ah? Silvana, es tremendamente interesante todo lo que nos estás diciendo y está bueno corroborar a través de los mensajes. Ni siquiera tuve que elegirlo al azar, es el primero que aparece de Mariana. Lamentablemente el ministerio es un verso. Me tocó hacer una denuncia hace más de un año y la señora que supuestamente la iba a recibir me dijo poco más que yo mentía y si era así podía ir presa. Pensó que como trabajaba en la aguja, en subestimar en la empresa donde trabajé, hay una persona que tiene más de 3 denuncias, una de ellas delegada sindical. Pensé que el ministerio me ampararía y que iba a proteger al trabajador, pero no es así. Pasan con charlas, no lo aplican. Recurrir a él es una falta de respeto y lo que dicen, lo que se dice y los que se dicen, compañeros sindicalistas, son los que más tapan estas cosas. Alguien que lo ha vivido en carne propia y ha hecho con su ejemplo un resumen de lo que tú nos has presentado. Exacto. A propósito de presentación, un tema que tiene una enorme cantidad de mensajes, lo que demuestra lo que interesa. Y hay un libro que Silvana estará publicando a partir de... El 13 de marzo sale. Vamos a ver, están todos invitados, vamos a ver si hacemos una pequeña presentación. Lo vamos a estar cubriendo con Arriba Gente, lo vamos a mostrar aquí. El libro, obviamente, sobre estos temas. Claro, lo que hago en el libro es, uno, junto por primera vez el bullying y el mobbing. Del bullying al mobbing, haciendo visible lo invisible. Y lo que se trata es demostrar que ambas dinámicas son lo mismo, ¿ah? Y después de profundizar en cada una de ellas
tanto desde el punto de vista técnico, científico, como del punto de vista de que cualquier persona puede ahí encontrar datos, información, forma de abordar el tema, cómo hacer un peritaje, dónde denunciar. O sea, trato de que sea para toda la población. Bueno, entonces en marzo seguramente te tendremos por aquí con el libro, con la presentación del libro, y ahí hablamos del Congreso de Mayo, porque ahora se nos terminó el tiempo. Sí, se nos terminó el tiempo. Muchísimas Bárbaro. gracias. No, gracias a usted por la invitación. Una vez Muy más amable. hemos estado con muchísimo placer recibiendo a la psicóloga especialista en mobbing y bullying, Silvana Giachero, que ya nos ha anunciado para marzo nos vuelve a visitar.